Dios entiende que puede haber enfermedades, que puedan haber situaciones que nos cansen, que hagan que nuestras fuerzas se agoten, porque no somos superhumanos. Somos personas comunes y corrientes, de carne y hueso, que se cansan, que sufren, que lloran, que se enferman, que tienen pena, y no por eso estamos lejos de la promesa. No por eso no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No por eso vamos a estar ajenos, ¿cierto?, a todo lo que dice la palabra sobre nosotros. Entonces, cuando mi hermana Yana leía, ¿cierto?, que el Señor se cansó en la barca, ¿cierto?, en algún minuto y se acostó en ella y se levantó una gran tormenta. Imagínense si el mismo Señor Jesús se cansó. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿O qué nos queda a nosotros? ¿Qué más podemos esperar de nosotros mismos, que somos seres humanos, ¿cierto?, que nos cansamos, que nos debilitamos, que muchas veces flaqueamos en nuestra fe, que las situaciones del día a día nos cansan y que de repente también hemos recibido una palabra, una promesa de parte de Dios y esperamos en ellas y no ven que se llega el tiempo de cumplirse. Y esto también agota, pero es un cansancio mucho mayor que el físico, porque usted puede llegar a su hogar, ¿cierto?, tomar o comer algo rico, descansar un poco, ¿cierto?, acostarse y al otro día retomar fuerzas físicas. Pero ¿qué pasa cuando el cansancio es espiritual? ¿Qué pasa cuando el cansancio es del alma? ¿Qué pasa cuando Dios ha hablado a tu corazón, ¿cierto? Y Dios traía esto a mi corazón cuando has recibido una palabra de parte de Dios. O cuando esperas en las promesas que están en la palabra de Dios, ¿cierto? Y tú dices, ya Señor, ok, yo voy a confiar. Y el primer día que tú recibes esa palabra, tú dices, ok, esta es la mía, aquí la tengo, el Señor me habló y lo voy a ver. Y empezamos a confiar y ese es el primer día. Pero ya la primera semana, ¿cierto?, las fuerzas se agotan, te sientes cansado y ya empiezas a decirle, Señor, necesito ver algo, necesito ver, aunque sea una bonita de aquella promesa, ¿cierto?, que tú me dijiste que íbamos a vivir, que mis ojos iban a ver. Y ya cuando pasa un mes y cuando ya pasa un año, las cosas se vuelven más cuesta arriba. Empezamos a recordar que somos humanos, que somos débiles, que nuestra carne es débil. Y aunque muchas veces repitamos, ¿cierto?, viva voz, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios nos da fortaleza, hay días que solamente nos sentimos como Elías y queremos encerrarnos en la cueva. Queremos llorar nuestras penas, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos tome las manos y los levante. O saben que simplemente queremos escuchar a otro decir, yo lo pasé y ya te queda poco. Y hoy día fue un día de esos. Hoy día, mientras trabajaba en la tarde, me reuní con un pastor, el pastor Daniel Solís, por esas casualidades de la vida, y él me decía, lo que estás pasando, yo ya lo viví. Yo ya lo viví. Y no es nada extraño. Y me dio una cátedra de lo que había vivido en un par de años. Y yo dije, es harto lo que me espera todavía. Pero fue como decir, o sea, si ya alguien lo ha vivido, si alguien lo ha pasado, yo no estoy ajeno de esa promesa. Lo primero que quiero decirte en este mensaje es que si Dios ha hablado tu vida, no estás ajeno a la promesa. Y aunque no la veas ahora, aunque no puedas tocarla, aunque no veas nada ahora, esa promesa está vigente en las manos de Dios. Dios lo va a hacer. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 10 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 10 en adelante. Vamos a darle lectura a esta hermosa palabra del Señor. Dice así: Isaí hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y este dijo a Isaí: el Señor no ha elegido esto. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿son todos los jóvenes? Y él respondió: todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer
hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y lo hizo entrar, y era de tez sonrosa, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida. Yo sé, Padre, que a través de tu palabra hoy estás sanando, restaurando, dando fuerzas, haciendo algo diferente. Tu palabra que tiene el poder, el control, por la cual fueron hechas todas las cosas. Tu palabra que da vida y tu palabra que da muerte. Tu palabra que sentencia y tu palabra que levanta, Señor. Tu palabra que encadena y tu palabra que da libertad. Aquella que da el crecimiento a su tiempo, Señor. Yo la declaro hoy sobre tu iglesia. Y mientras predico tu palabra, tu Espíritu Santo se mueve con poder, Señor, en respuesta a las promesas sobre mi vida y sobre tu iglesia. Señor, que tu palabra sea un aliento para aquel que está desfalleciendo. Que tu palabra sea un remedio para aquel que se siente enfermo. Que tu palabra, Señor, sea el aliciente que necesitamos hoy, Dios. Ese pan de cada día que dice ella que es. Esa agua para aquel que tiene sed, Señor, y está esperando en ti, Señor. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con el ungimiento del rey David. Dicen más o menos los teólogos que cuando Samuel, el profeta, fue a ungir a David, David tenía más o menos 15 años. Y cierto, David era un pastor de ovejas. Se cree teológicamente el menospreciado, porque cuando Samuel le pregunta a Isaí por sus hijos, él le dice: tengo 7 hijos, sin embargo no nombra a David, y se cree porque este no era hijo de Isaí, hijo legítimo, cierto, sino que por eso estaba en el campo apacentando las ovejas. Y se dice que lo manda a buscar, y el Señor, que conocía el corazón de David, manda a Samuel, cierto, y le dice: úngeme a este, al más pequeño, al que no tenía esperanza, pero que en su corazón amaba al Señor. Y la historia a través de la Biblia cuenta que pasaron 15 años desde ese día que David fue ungido hasta el día que David llegó a ser rey. 15 años. ¿Sabe lo que es esperar 15 años por una promesa de Dios? Y no solamente David esperó. La Biblia, cierto, relata en Crónicas, en Primera de Samuel, en el libro de los Reyes, más o menos lo que David vivió en estos 15 años. En estos 15 años David vivió tremendas derrotas con Dios, pero también tremendas victorias. En esos 15 años David se sintió solo, abandonado por todos, pero también David se sintió acompañado por Dios. En esos 15 años David fue perseguido, perdió todo lo que tenía, se juntó con malhechores y ladrones. David fue esperanza para algunos, pero también él se sintió sin esperanza en mucho tiempo. Y yo me imagino, mientras leía esta palabra y el Señor traía a mi corazón, cómo se sentía David esperando en una promesa de Dios. Así como muchas veces nosotros nos sentimos esperando en la promesa de Dios, esperando en lo que Dios dijo. Esos 15 años, saben, hermanos, son un tiempo que Dios tiene determinado para todo aquel que Dios ha llamado. Porque para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo de preparación. Y la preparación es dolorosa. No es fácil. No es fácil servirle a Dios, si no las iglesias estarían llenas. No es fácil tratar de mantenerse en la línea de Dios. No es fácil. No es fácil obedecer las leyes de Dios. No es fácil. Y mucho menos nos cuesta abrazarnos de la promesa. Pero este tiempo de David fue un tiempo de preparación. David un día estaba sentado en la mesa del rey y al otro día él estaba huyendo del mismo rey que él había defendido. Y dígame si usted no se ha sentido así tantas veces. Ha sentido que todo va a su favor. Yo me imagino a David, porque la Biblia dice que antes de que él fuera a pelear con Goliat, él escuchó lo siguiente:
él escuchó y él preguntó: ¿qué le harán a aquel que mate a Goliat? Aquel que defienda la honra del pueblo de Israel. Y los soldados le repetían: aquel que defienda la honra del pueblo de Israel, del rey, el rey le dará a su hija y su familia nunca más pagará impuestos y él se sentará a la mesa del rey. O sea, imagínense, todas esas promesas lo llevaron a David también a enfrentar a Goliat. Y él alcanza estas promesas, así como nosotros hemos alcanzado apéndices de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Pequeñeces de repente un toque de la gloria de Dios. De repente vemos de tantas cosas que Dios nos ha hablado a través de su palabra y vemos algunas pequeñas cumplidas. Y nos sentimos como David, sentados a la mesa del rey, con un apéndice de la promesa que Él tiene para nosotros. Pero el otro día, el rey se vuelve loco, siente envidia de David y quiere matarlo. Y todo lo que había alcanzado se diluye. Dígame si no se ha sentido así. Dígame si no se ha sentido cansado de esperar, de huir, de sentirse solo, incómodo. Y le ha preguntado a Dios, como yo me imagino que David le preguntó tantas veces: ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus promesas, Señor? ¿Dónde están tus promesas? Así yo me imagino que David se sintió mientras huía, mientras Saúl, que un día lo tenía comiendo en su mesa, ¿cierto? Al otro día quería cortarle la cabeza. Pero aquellos que esperamos en Dios debemos entender: hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de entrenamiento, hay un tiempo de prueba de fe. Y ese es el que nos duele, porque no vemos nada y tenemos que seguir abrazados a la promesa. Y hemos escuchado tantas veces: yo voy a hacer esto contigo y yo voy a cumplir lo que he dicho sobre ti. Y hemos escuchado tantas veces de este Dios de la promesa, al cual le servimos y honramos, pero no vemos nada. 15 años estuvo David así. 15 años yo me imagino diciéndole al Señor, y Dios probando su fe y probando su corazón, así como Dios quizás está probando tu corazón. Porque saben que llegó un minuto donde Dios puso la cabeza de Saúl en las manos de David 2 veces. Las puso en las manos de David para probar el corazón de David. Así como muchas veces Dios pone situaciones en nuestras manos para probar nuestro corazón, para probar si nuestro corazón está alineado con Él. David pudo haberle cortado la cabeza a Saúl y haber sido rey inmediatamente. Pero ¿saben qué decidió? Esperar en el tiempo de Dios. Decidió esperar en el tiempo de Dios. Y esto cuesta. Cuesta esperar en el tiempo de Dios. Porque a nuestras fuerzas, a nuestra forma, podría ser ahora. Pero Dios muchas veces quiere ver la intención de nuestro corazón. ¿Cuánto vivimos de lo que decimos? No, si yo te voy a servir, yo voy a serte fiel. Pero a nuestra manera o a la manera de Dios. Porque eso fue lo que hizo Dios cuando puso la cabeza de Saúl delante de David. Dios le había dicho: tú vas a ser rey. Y cuando puso su cabeza, la cabeza de Saúl delante de él, cuando lo dejó a un toque de su mano, le estaba diciendo: a tu manera o a la mía. Y David dijo: a tu manera, Señor. Porque tu manera y tu tiempo son perfectos. ¿Qué quiero decirle con eso? Que tiene derecho a sentirse cansado. Tiene derecho a muchas veces estar bajoneado. Tiene derecho a decirle muchas veces a Dios: ¿sabes, Señor, dónde están tus promesas? Pero no tiene derecho a dejar de creer en lo que Dios va a hacer. Porque Él es fiel.
Él es fiel y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. David pasó 15 años esperando en su promesa y alcanzó la promesa. La Biblia habla, cierto, en Primera de Samuel, de Ana, la mujer del Cana, una mujer estéril. Y la Biblia dice que todos los años ella subía a ofrecer sacrificio. Y yo me imagino a esta Ana, cierto, porque Ana no subía por subir. Como todo el pueblo de Israel iba con su petición delante de Dios. Porque, hermano, usted no puede ir sin un corazón dispuesto a pedirle al Dios de la provisión, no teniendo nada. Si usted sabe que Dios todo lo puede, usted no puede quedarse cómodo, ¿cierto?, cuando sabe que algo le falta. Yo no me imagino, ¿cierto?, a alguien que tiene su despensa vacía, diciéndole a Dios, yo creo que algo vas a hacer, sabiendo que Él es el Dios de la provisión. Yo no me imagino a alguien que no tiene respuesta, no pidiéndole una respuesta al Señor. Señor, yo necesito que me contestes. Yo necesito que me muestres. Y ese es el problema, que nos cansamos tan rápido. Nos cansamos rápido de esperar, de decirle a Dios, yo quiero ver tu poder. Nos cansamos tan rápido. Sin embargo, esta mujer Ana, dice la Biblia, que era insistente, año tras año iba delante del Señor. Año tras año. Yo me imagino a esta mujer que era hija del pueblo de la promesa, así como usted y yo somos hijos de Dios, esperando en Dios. Y quizás cuánto tiempo llegaba el año de ir a ofrecer el sacrificio, el tiempo ella subía con todo el mundo y volvía de ese lugar y seguía siendo estéril. Y usted dígame si no se ha sentido así. ¿Cuántas veces ha pasado el altar? ¿Cuántas veces se ha desgastado las rodillas y no ha visto la promesa cumplida y se ha sentido como esta Ana estéril? Pero va a llegar un día donde Dios va a contestar su promesa. Va a llegar un día donde Dios va a cumplir su palabra. Va a llegar un día donde usted va a sonreír como Ana. Y la Biblia dice que Dios no le dio solamente un hijo. Dice la Biblia que Dios le dio 7 hijos. Eso dice la palabra del Señor, porque Samuel fue el comienzo de la promesa. Dios tiene una promesa que cumplir en ti. Dios tiene una promesa que cumplir en tu familia, así que no te rindas. No te rindas. Aunque te sientas cansado, no te rindas. Aunque no veas nada, no te rindas. Porque si Ana no hubiese subido ese año, ella no hubiese visto la promesa. Sin embargo, Dios que es Dios de muchedumbres, le dio muchedumbres de hijos a una mujer estéril. Porque Dios siempre cumple. Dios siempre cumple, hermanos. Y mientras yo pensaba en esta palabra, Dios traía a mi corazón porque nosotros de repente vemos los resultados, pero no vemos el proceso. Y es importante que como hijos de Dios aprendamos a mirar el proceso. Aprendamos a mirar que servirle a Dios, por eso no es fácil. Porque Dios tiene que procesarnos. Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Dios tiene que trabajar en nuestro entorno, Dios tiene que volverse el centro de nuestra vida y sobre todas las cosas, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y por eso Dios llama a un hombre como Noé, dice la palabra, en medio de una generación perversa. Porque Noé no era diferente al resto. Lo único que tenía Noé era que Noé se abrazó a la promesa de Dios. Fue lo único que hizo Noé. La Biblia nos dice algo diferente de él. Dice que él se abrazó a lo que Dios le había dicho, y aunque él nunca había visto llover, porque ese tiempo no había llovido sobre la faz de la tierra, dice la palabra del Señor. Y Dios le dijo va a llover, así como muchas veces no vemos lo que Dios ha dicho. Pero dice la Biblia que Noé se abrazó a la promesa y empezó a construir. ¿Qué te estoy diciendo? Abrázate a lo que Dios dijo. Abrázate a lo que Dios dijo. No te sueltes de esa promesa y avanza mirando esa promesa. 120 años dice la Biblia que construyó a Noé el arca. 120 años, hermanos, sin ver llover,
sin ver una gota de agua. Sin ver una gota de agua. 120 años sin ver, sin nada más que tener una palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios le haya hablado en esos 120 años. Dios le dio una instrucción y nada más. La Biblia no relata que en ese intertanto de los 120 años Dios le haya vuelto a hablar. Sin embargo, Noé se abrazó a la promesa. Y aunque yo creo que se cansó, se decepcionó en el camino, porque imagínense 120 años sin ver llover. Pero él siguió creyendo que Dios iba a hacer algo, por eso él siguió construyendo. Por eso él siguió construyendo. Y a los 120 años, más 7 días, dice la palabra. A los 120 años más 7 días empezó a llover sobre la faz de la tierra. Porque Dios es fiel. Porque Dios sigue siendo fiel. Y cuando usted revisa la palabra se da cuenta que todos aquellos que son llamados los héroes de la fe solamente se abrazaron a una palabra. ¿No los hace diferente a ti y a mí? Pecadores, se equivocaron, cayeron, se levantaron. No los hace diferente. ¿Saben qué es lo único que podría diferenciarlo de ti y de mí? Es que creyeron ciegamente en lo que Dios había dicho. No miraron los obstáculos. No miraron los obstáculos. La Biblia nos dice, y es lo que uno debe aprender a amar de la palabra, que Noé le haya dicho al Señor: no, yo no voy a construir el arca porque nunca ha llovido. O que Abraham le haya dicho al Señor cuando tenía 75 años: mírame, ya soy viejo, sabes que yo no voy a tener hijos nomás. La Biblia dice que se abrazaron a la promesa y siguieron creyendo. Y aunque pasó tiempo, siguieron creyendo que Dios lo iba a hacer. Y aunque Abraham no vio las multitudes con sus ojos, sino hasta el día, ¿cierto?, del Getsemaní, hasta ese día él vio la promesa cumplida. Sin embargo, él siguió creyendo. Siguió avanzando. ¿Y saben qué dice la palabra? Y que a mí me ha tocado mucho mi corazón. Dice la palabra que todas las noches después de que él recibió la promesa, Abraham salía a mirar los cielos porque Dios le había dicho: tu descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y como él no tenía el mar cerca, él salía de su tienda, porque ellos vivían en tienda, porque cuando estaba en la comodidad de la tienda él no podía ver la promesa. Por eso uno tiene que moverse de la comodidad para ver la promesa de Dios. Entonces él salía a la puerta de su tienda y miraba los cielos y veía las estrellas, y él decía: así dijo el Señor que iba a ser mi descendencia. Entonces, cuando no veas nada, cuando las cosas estén difíciles, cuando veas que todo va en contra en vez que vaya a favor de lo que Dios ha dicho sobre tu vida, muévete de tu tienda, muévete de tu comodidad y sal a buscar donde Dios te dijo que ibas a hacer algo más, que iba a cumplir algo más. Abraham salió y miraba fuera de su carpa y veía las estrellas y decía: Dios me va a cumplir. Dios me va a cumplir. Y saben que yo le he dicho a Dios también: Dios me va a cumplir. De repente entro a esta iglesia y miro las sillas y las toco una por una y las unjo y digo: Dios me va a cumplir, porque Dios dijo que lo iba a hacer. Dios me va a cumplir. Y saben que Dios es Dios de cosas imposibles. Yo siempre lo digo: Dios es Dios de cosas imposibles. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque yo me acuerdo hace años atrás, cuando yo recién estaba comenzando a predicar, un tiempo yo le dije al Señor: yo no voy a salir de Chile hasta que tú no hagas que alguien me invite. Y me acuerdo que Dios me habló a través de una persona y yo saqué mi pasaporte, porque dije: Dios me va a mover de Chile. Y pasó un mes, y pasaron 2 meses, y pasó un año, y de repente una persona me invitó y yo dije: hoy día se empieza a cumplir la promesa, porque Dios siempre cumple.
Pero lo que yo veía imposible como persona, Dios lo hizo posible. Dios tiene un tiempo y Dios cumple. Y podemos cansarnos. Podemos desmayar en la mitad del proceso, podemos hacerlo. Si grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios desmayaron en el proceso, no estamos libres de esos. No estamos libres porque también hemos visto la gloria de Dios. Yo he visto a Dios moverse en medio de su pueblo. He visto a Dios moverse en medio de su palabra. He visto a Dios cambiar vidas y corazones y hacer lo imposible posible. Lo he visto tantas veces. ¿Por qué no va a hacerlo ahora? ¿Por qué Dios no va a cumplir? ¿Por qué Dios no va a cumplir? Entonces podemos cansarnos. Podemos llegar agotados. Tenemos derecho a veces decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, Señor. Tenemos derecho a veces a sentarnos, a colocarnos y decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero más. Ya no quiero más, estoy cansado. Y saben que cuando yo estudiaba esta palabra hoy, cuando Dios la traía a mi corazón, porque no es algo que haya escrito, es algo que Dios traía a mi corazón. Yo pensaba en el profeta Elías y yo decía, él oró y fuego descendió del cielo. Imagínense qué comunión con Dios, tremenda comunión con el Señor. Cuando él ora, dice la Biblia, y los cielos se cerraron y él dijo, si no será por mi palabra que los cielos sean abiertos. Tremenda comunión con Dios. Pero dice la Biblia que después de todas esas victorias de Elías, él se fue a encerrar en una cueva. ¿Y saben qué le dolía a su corazón a Elías? Que él no podía hacer que el corazón del pueblo se volviera al Señor. Y por eso él le dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque ellos te han abandonado y ellos no quieren creer en tu promesa. Y yo he visto tu mover, yo he visto tus promesas cumplirse. Sin embargo, el pueblo no quiere cumplir, quiere hacer lo que tú le has mandado hacer. Y eso le dolía en el corazón a Elías, y por eso él se va a encerrar en la cueva. Y Dios pudo haberlo dejado abandonado ahí, pero la Biblia dice que su presencia fue por Elías. Y Dios le habló ahí al fondo de la cueva y le dijo, sal, Elías, porque quiero hablar contigo. Sal porque quiero que te pongas de pie, porque yo tengo planes contigo. Y Elías fue traspuesto a los cielos, hermanos, que en un carro de fuego. Él ni siquiera murió. Ese mismo hombre que tenía una comunión con Dios, ese mismo hombre que le creyó a Dios. ¿Y saben por qué le creyó a Dios? Porque cuando Dios lo llamó del fondo de la cueva, él se puso de pie y se puso a la orden de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que aunque no veas todo cumplido lo que desea tu corazón, no desmayes. No desmayes. Puedes cansarte, puedes sentirte agobiado. Pueden que hoy día tus ojos no vean las promesas que Dios ha declarado. Pero no desmayes. No desmayes. No desmayes, dile al Señor, yo estoy esperando en ti. Yo estoy esperando en ti. Yo estoy esperando en ti, Señor. Yo me imagino como leía al principio David, viendo pasar los años y viendo que cada vez era más grave el problema con Saúl y cada vez Saúl lo tenía más acorralado. Y David en su corazón diciendo, pero tú, Señor, me dijiste que iba a ser rey. Así como tantas veces hemos escuchado las promesas de Dios. Y yo me imagino a David diciéndole, Señor, pero me dijiste que iban a ser rey y han pasado 10 años. Han pasado 12 años. Han pasado 13 años, Señor, y yo sigo aquí esperando que tú cumplas lo que me dijiste. Y quizás así le has dicho al Señor. Ha pasado el tiempo y no he visto tu promesa cumplida. Pero ¿saben qué? Llegó el año 15. El año 15 desde que Dios le había hablado a David. Porque toda la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Toda la palabra de Dios tiene un cumplimiento. La palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumple. 2700 años atrás el profeta Isaías dijo que nacería un Salvador. Y 2700 años el pueblo de Israel esperó un Salvador, y ese Salvador vino. Y ese Salvador vino porque Dios cumple su palabra. Y la palabra de Dios decía en la profecía que el pueblo de Israel en un día se volvería nación. Nadie podría creer eso en la humanidad. Pero ¿qué dice la historia? Dice que en un día el pueblo de Israel volvió a ser nación porque Dios cumple su palabra.
Que no importa el tiempo que pase, en la promesa de Dios, tú vas a ver la promesa de Dios cumplida. Tú vas a ver la promesa de Dios cumplida. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy día? Retoma fuerza. Quizás te sentiste como Elías al fondo de la cueva, o como David huyendo de Saúl. Quizás sentiste que todos te abandonaron, pero yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de lo que te dijo. Dios no se ha olvidado, porque Dios no olvida. Y como Dios no olvida, lo único que te digo, toma, abrázate de la promesa y di que da un día menos. Hoy día pasó un día menos para que Dios cumpla lo que Dios me dijo. Hoy día hay un día menos para que Dios cumpla su promesa sobre mi vida. Hoy día hay un día menos para que yo pueda ver la gloria de Dios. Hoy día hay un día menos para que yo vea sus promesas cumplidas. Yo quiero invitarte ahí como estás, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, yo creo, quizás estoy cansado, Dios. Mis fuerzas humanas se han agotado. He escuchado tu palabra y quizás he dicho en mi corazón, Señor, tantas veces, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus promesas, Dios? Mas ahora sé que eres fiel, Señor. Mas ahora he escuchado que eres fiel, que tú vas a cumplir, mi Dios. Tú vas a cumplir, y yo solamente quiero abrazarme a tu promesa. Yo quiero abrazarme a tu promesa, Señor, a lo que tú dijiste. Yo quiero abrazarme. No quiero soltarme. No quiero soltarme aunque hoy día no tenga fuerzas, Dios. Con lo poco que me queda, Señor, así no tenga que arrastrarme hoy día de rodillas para decirte: sigo creyendo. Sigo creyendo que tú vas a hacerlo. Sigo creyendo. Sigo creyendo que vas a transformar, que vas a sanar, que vas a libertar. Sigo creyendo, Dios, que tú vas a hacer algo diferente. Y por eso, Padre, te doy gracias en esta hora. Glorifico tu nombre porque yo sigo creyendo, Señor. Sigo creyendo que eres fiel a lo que dijiste, a lo que tú harías, Dios. Por eso ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Padre, reanima nuestras fuerzas. Padre, deja que nos abracemos a la promesa, aunque hoy no veamos nada. Señor, nos abrazamos a tu promesa. Tú eres Dios proveedor. De donde no hay, tú traerás, Dios. Porque tú eres Dios proveedor. Tú eres Dios que transforma corazones y que empieza a transformar corazones y vida, Dios. Tú eres Dios que dijo, y como ha dicho tu palabra, sea hecho hoy, Dios, sobre mi vida y sobre tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy, mi Rey, nos abrazamos a la promesa de tu presencia, Dios. Dijiste que tu Espíritu Santo estaría, Señor, donde habría uno más de uno, y aquí hay más de la promesa, Padre. Muévete con libertad. Muévete con libertad. Reaviva sueños, Señor, que en nuestro corazón habían quedado dormidos, Dios. Dios de sanidades, sana en esta hora para gloria de tu nombre, porque tú lo dijiste, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. El altar está disponible.